Imagina que todo lo que deseas está frente a ti, pero parece lejos, como si estuviera al otro lado de una gran distancia invisible. Lo ves, lo sientes, casi puedes tocarlo, pero siempre hay algo que lo mantiene fuera de tu alcance. Y ahora imagina que existe una manera de acortar esa distancia sin moverte, sin correr, sin esperar. Imagina que puedes doblar el espacio que te separa de aquello que quieres hasta que la distancia desaparezca y lo que parecía inalcanzable esté justo aquí en tus manos. Jacobo Greenberg decía que esa distancia no es física. No es el tiempo, ni las circunstancias, ni la suerte lo que te separa de lo que deseas. Es algo más sutil, algo que él llamaba el espacio interno. Un espacio que todos llevamos dentro, donde guardamos nuestras emociones, creencias, recuerdos y expectativas. Y aunque no lo vemos, ese espacio tiene forma. Puede expandirse, contraerse y sí, incluso doblarse. Cuando escuchamos la palabra doblar, pensamos en un papel, en un mapa, en una tela. Pero ¿qué pasa si la mente funciona igual? ¿Qué pasa si puedes plegar tu mundo interno para acercarte a lo que sueñas? Para Greenberg, esta no era una metáfora poética, era una técnica real. Y quienes lograban hacerlo empezaban a notar algo extraordinario. Las cosas que parecían lejanas empezaban a llegar con más facilidad. Hoy voy a llevarte de la mano por este concepto. ¿Qué significa doblar tu espacio interno? ¿Cómo usarlo? ¿Y por qué esta llave puede cambiar la forma en que atraes lo que quieres? Y te lo advierto, después de entenderlo, ya no vas a mirar tus deseos como algo lejano, sino como algo que simplemente está esperando a que acerques tu propio mapa interior. Así que respira y prepárate para descubrir esta llave. La llave de Greenberg, cómo doblar el espacio interno para atraer lo que quieres. Para entender la llave que Jacobo Greenberg llamaba doblar el espacio interno, primero hay que mirar hacia adentro, no hacia lo que creemos que es nuestro interior de manera superficial, sino a ese espacio profundo donde viven nuestras ideas más arraigadas, nuestros recuerdos más antiguos y las creencias que moldean todo lo que vemos. Greenberg decía que la mente humana no es un recipiente estático, no es un contenedor cerrado con pensamientos flotando. Él lo describía como un espacio vivo, un entramado dinámico que constantemente se ajusta a lo que percibimos y sentimos. Lo más importante es que este espacio no solo interpreta la realidad, la moldea. Ahora bien, ¿qué es doblar ese espacio? Imagina un mapa extendido sobre una mesa. En un extremo está tu situación actual. En el otro extremo, muy lejos, está aquello que deseas: paz, abundancia, amor, salud, claridad. Si dejas el mapa plano, la distancia parece enorme. Pero, ¿qué pasa si doblas el mapa? ¿Qué pasa si pliegas el papel de modo que esos dos puntos distantes se toquen? De pronto, lo que estaba lejos se vuelve inmediato. En palabras simples, doblar el espacio interno es acercar tu estado actual al estado deseado sin atravesar todos los obstáculos intermedios. Para Jacobo, esto no era magia ni un truco mental. Era un cambio de percepción tan profundo que alteraba la manera en que experimentamos la vida. Porque al cambiar la percepción, cambia nuestra forma de actuar, decidir y responder. Y esos cambios internos son los que reacomodan la realidad externa, el espacio interno y la distancia invisible. Quiero que te detengas un instante y pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que algo que deseas está muy lejos? No hablo solo de kilómetros o de tiempo. Hablo de esa lejanía invisible que no puedes medir con un reloj ni con un mapa. Es esa sensación de que tu sueño, tu meta o tu cambio está separado de ti por algo que no puedes ver, pero sí sentir. Tal vez quieres cambiar de trabajo, pero la oportunidad parece siempre posponerse. Tal vez quieres sanar una relación, pero la armonía
parece una meta distante. Tal vez sueñas con una vida más libre, pero los días pasan y la libertad parece quedarse del otro lado de una ventana cerrada. Jacobo Greenberg tenía una forma fascinante de describir esto. Él decía, lo que te separa de lo que quieres no es el mundo, es tu espacio interno. Y aquí hay que detenernos, porque esta idea cambia todo. ¿Qué es el espacio interno? El espacio interno es el terreno invisible donde viven tus percepciones, creencias, recuerdos y emociones. Es como un mapa que llevas dentro y que define cómo ves el mundo. Todo lo que experimentas pasa por ese mapa. Cuando percibes que algo está lejos de ti, esa distancia no está afuera. No está en los kilómetros, ni en los años, ni en las circunstancias. Esa distancia está dentro de tu propio espacio interno. Greenberg lo explicaba así. Imagina que dentro de ti hay un escenario. Sobre ese escenario se proyectan las imágenes de todo lo que vives y todo lo que deseas. Las cosas que sientes cerca están proyectadas justo frente a ti. Las cosas que sientes lejanas, aunque existan, parecen estar proyectadas al fondo del escenario, como si hubiera una gran brecha entre tú y ellas. La ilusión de la distancia invisible. Esta distancia es invisible porque no es física. No puedes medirla con una regla ni acortarla caminando. Es más bien una percepción, un hábito de tu mente. Por eso hay personas que logran cosas rápido y otras que sienten que la vida les exige años para lo mismo. No es cuestión de suerte, sino de cómo está configurado su espacio interno. Piénsalo así, si tu mente percibe que la abundancia, el amor, la paz o la claridad están lejos, actúas desde la ansiedad, la espera o la desesperanza. Y esa energía sostiene la distancia. Pero si tu espacio interno percibe que eso está cerca, incluso antes de que llegue, tu cuerpo, tu atención y tus decisiones se alinean como si ya estuvieras en contacto con ello. Y entonces, la realidad responde de manera diferente. Ejemplos cotidianos de la distancia invisible. Seguro te ha pasado alguna vez, cuando algo inesperado llegó rápido. Puede ser una solución, una oportunidad, una coincidencia. De pronto te preguntas, ¿por qué llegó tan fácil esta vez? La respuesta está en tu espacio interno. En ese momento, la distancia era corta. Cuando algo que parecía imposible de pronto se dio. A veces, dejar de aferrarte a una expectativa crea un cambio interno que acerca las cosas de golpe. Cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conocías, esa sensación de familiaridad es un ejemplo de cómo algo que debería sentirse lejano se percibe cercano porque tu espacio interno lo reconoce. En todos estos casos, la variable invisible no es el tiempo ni el esfuerzo, sino la percepción interna de cercanía o lejanía. ¿Cómo se crea esa distancia? Jacobo explicaba que esta distancia no es natural, la vamos creando con nuestras experiencias y creencias. Si creciste con la idea de que ciertas metas requieren sacrificio extremo, tu espacio interno las coloca lejos. Si creciste pensando que eres capaz de aprender rápido o atraer buenas oportunidades, tu espacio interno coloca esas metas cerca. Esta programación se hace de manera inconsciente, como si tuvieras un mapa con caminos largos y cortos, pero sin darte cuenta de que tú mismo diseñaste esos caminos. El espacio interno como un mapa flexible. Aquí es donde la visión de Greenberg se vuelve poderosa. Ese mapa no es rígido. Aunque vivas creyendo que hay metas que están lejos, puedes moverlas, acercarlas, incluso sentirlas como parte de tu presente. Imagina que dentro de ti hay una ciudad, tú estás en un barrio y aquello que deseas está en otro. Puedes recorrer toda la ciudad calle por calle, o puedes encontrar un atajo, un puente, una avenida rápida.
Ese atajo es lo que Greenberg llamaba doblar el espacio interno, la distancia invisible y el tiempo. Esta distancia no solo se mide en cercanía emocional, sino también en tiempo. Muchas veces decimos, esto llegará algún día, y nuestro espacio interno coloca esa meta en un futuro que nunca llega. Pero si doblas el espacio interno, lo que era algún día empieza a sentirse como ahora está en camino. Y esa percepción cambia cómo actúas y cómo la realidad te responde. El problema de vivir con la distancia abierta. Cuando el espacio interno mantiene la distancia abierta, vivimos en estado de espera constante. Y la espera perpetúa la distancia. Piensa en alguien que dice, algún día seré feliz cuando... Esa frase es un reflejo de un espacio interno rígido. Doblar ese espacio significa dejar de esperar la felicidad en un punto lejano y empezar a percibirla como posible aquí. Cómo se acorta realmente la distancia invisible. Aquí es donde Jacobo traía una enseñanza revolucionaria. La distancia se acorta cuando cambias la percepción interna. No es una acción externa la que la reduce primero, sino una transformación de cómo la experimentas por dentro. Por ejemplo, si sientes que un cambio financiero está lejos, pero comienzas a actuar y sentirte en la frecuencia de abundancia, aunque sea de manera pequeña, tu espacio interno empieza a doblarse. El espacio interno como espejo de la realidad. Greenberg decía que el espacio interno es como un espejo. Si en ese espejo la meta aparece lejana, la vida te la devuelve lejana. Pero si en ese espejo la meta aparece cerca, la vida empieza a reflejarla de manera más inmediata. El problema es que la mayoría nunca ajusta el espejo. Sigue proyectando la lejanía sin darse cuenta, rompiendo la ilusión. La distancia invisible es solo una ilusión porque lo que quieres ya existe en el campo de posibilidades. No está esperando a crearse, sino esperando a que ajustes tu percepción para sintonizarlo. Doblar el espacio interno es dejar de tratar esa meta como un algún día y empezar a tratarla como un ya está en camino hacia mí. El doble como movimiento de conciencia. Imagina por un momento que tu conciencia es como un océano inmenso, profundo, que se extiende mucho más allá de lo que puedes ver. Tú navegas en una embarcación pequeña y desde ella observas una sola superficie, la que tienes enfrente. Crees que eso es todo lo que hay, pero Jacobo Greenberg decía que en realidad, bajo esa superficie, hay corrientes invisibles, mares paralelos, realidades enteras que coexisten en silencio. El doble, lo que él llamaba otra versión de tu realidad, no está en un mundo lejano ni en un lugar físico. Está justo aquí, como otra capa de ese océano, flotando muy cerca de la tuya. Y aquí es donde entra la parte más fascinante. No necesitas viajar para alcanzarlo, solo necesitas mover tu conciencia. La conciencia como un campo móvil. Para la mayoría de las personas, la conciencia parece fija. Creemos que siempre estamos aquí, en un único punto. Nos levantamos, vivimos, pensamos, sentimos y damos por hecho que solo existe esta experiencia. Pero Greenberg lo cuestionaba. La conciencia no está atada a un lugar, es un campo que puede desplazarse, expandirse, doblarse y conectarse con otros campos. El doble es precisamente eso, otra versión de ti que existe en paralelo y a la que puedes acceder moviendo tu conciencia. Este movimiento no es físico, no es un desplazamiento del cuerpo, es un desplazamiento de enfoque, de vibración, de percepción. El movimiento de conciencia explicado de manera simple. Imagina que tienes una linterna en una habitación oscura. El haz de luz ilumina una pared y piensas que esa pared es todo lo que hay. Pero si giras la linterna, aparece otra pared, otra forma, otro objeto. El cuarto no cambió. Tú tampoco cambiaste físicamente de lugar.
Lo que cambió fue la dirección de tu conciencia. El doble funciona igual, siempre ha estado allí, esperando a que dirijas tu luz hacia él. El doble no es fantasía, es otra organización de tu campo. Jacobo explicaba que, en la teoría de la sinergia, la realidad es un entramado de información, y tú eres un nodo de ese entramado, conectado a múltiples configuraciones posibles. El doble es otra configuración de tu campo personal, donde ya existen diferentes resultados, emociones y experiencias. Mover la conciencia hacia el doble no es crear algo nuevo, sino sintonizar con una versión que ya está activa en otra capa del campo. ¿Cómo se mueve la conciencia hacia el doble? Aquí está la clave. La conciencia se mueve a través de la intención, la atención y la emoción. La intención es la dirección que eliges, decidir a dónde quieres enfocar tu conciencia. La atención es el canal, sostener la mirada interna en esa dirección sin dispersarte. La emoción es el combustible, sentir como si ya estuvieras allí para mantener la conexión. Este proceso no se hace con esfuerzo físico, sino con una sutileza casi silenciosa. No requiere rituales complejos, sino un ajuste interno. La metáfora del espejo de agua. Greenberg usaba metáforas simples para explicar lo invisible. Imagina un lago tranquilo. El reflejo que ves en el agua es tu vida actual. Pero bajo el agua hay otro reflejo, tu doble. Si agitas la superficie no podrás verlo, pero si calmas el agua y enfocas tu mirada, el otro reflejo aparece. Ese reflejo no es ilusorio, es otra imagen de ti, otra organización de la información que compone tu ser, y si entras en contacto con él, puedes traer elementos de ese reflejo a la superficie. Ejemplos cotidianos de contacto con el doble. Tal vez pienses que nunca has movido tu conciencia hacia tu doble, pero sí lo has hecho, aunque no lo llames así. Esa vez que intuías lo que iba a pasar y actuaste en consecuencia. Ese momento en que una idea clara apareció de repente, como si alguien te la hubiera susurrado. Ese sueño que te mostró una solución, una respuesta, una señal. En todos esos casos, tu conciencia se desplazó, aunque fuera por un instante, hacia otra capa de ti mismo. El doble siempre estuvo allí. Lo tocaste brevemente y regresaste. El doble como una guía silenciosa. Lo fascinante de este movimiento de conciencia es que el doble no habla en palabras, no te envía mensajes en un idioma que puedas leer. Su lenguaje es la resonancia. Intuiciones, coincidencias, emociones que parecen no tener explicación lógica. Por eso, Greenberg decía que mover la conciencia hacia el doble requiere escuchar más allá del ruido mental. Resistencia al movimiento. Mucha gente no logra mover su conciencia hacia el doble porque su espacio interno está rígido. La mente está tan ocupada sosteniendo la idea de que solo existe esta realidad que cualquier movimiento se bloquea. Esto no significa que sea imposible, sino que se requiere suavizar la estructura interna, calmar la mente, abrirse a la posibilidad y confiar en la experiencia. ¿Por qué conectar con el doble? Mover la conciencia hacia el doble no es un experimento curioso. Es una herramienta práctica. En tu doble ya existen soluciones que aquí aún no encuentras, estados emocionales que aquí no sostienes, oportunidades que aquí parecen lejanas. Conectar con él es acortar el camino hacia esas experiencias. No porque las robes o las inventes, sino porque sincronizas con la frecuencia que las sostiene. La conciencia como viajera. Greenberg tenía una frase poderosa. La conciencia es viajera. No hay un solo lugar al que pertenezca. Pertenece a todos los lugares en los que se enfoca.
Esto significa que no estás atado a un único escenario. Cada vez que mueves tu conciencia hacia otra versión de ti mismo, estás abriendo una puerta, el doble y el presente. Lo más interesante es que este movimiento no te aleja del presente, al contrario, lo transforma. Cuando regresas de tu contacto con el doble, traes contigo sensaciones, claridad y energía que empiezan a reorganizar tu experiencia actual. Es como traer agua de otra fuente para regar tu jardín aquí. La llave de Greenberg en acción. En la práctica, el movimiento hacia el doble no es complicado. No es una técnica reservada para unos pocos. El verdadero reto es atreverte a soltar la rigidez de tu espacio interno para permitir que tu conciencia se mueva. La metáfora de la llave y la cerradura. Versión extensa. Jacobo Greenberg tenía una habilidad especial para tomar conceptos complejos y transformarlos en imágenes simples. Una de las más poderosas es la metáfora de la llave y la cerradura. Según Greenberg, tu realidad actual es como una cerradura, y aquello que deseas, sea paz, amor, claridad, abundancia, está justo detrás de esa puerta. Pero la puerta no se abre con fuerza, no se abre empujando, se abre con la llave correcta. La pregunta es, ¿dónde está esa llave? Y aquí viene la respuesta que cambia todo. La llave está dentro de ti, no en otra persona, no en un futuro lejano, no en algo que debas encontrar en el mundo externo. Está en la manera en que configuras tu espacio interno, tu atención y tu conciencia. La cerradura como tu realidad actual. Imagina tu vida como una puerta. Esa puerta no está cerrada para castigarte ni para impedirte avanzar. Está cerrada porque todavía no has alineado la llave con la cerradura. Cada pensamiento limitante, cada creencia rígida, cada emoción no resuelta, añade un giro extraño a la cerradura, y mientras más distorsionada esté, más difícil será abrirla. Esto no significa que sea imposible. Significa que debes afinar la forma de tu llave interna. La llave como tu vibración interna. Greenberg explicaba que la llave no es un objeto literal, es tu vibración interna, tu estado de conciencia. Cuando tu vibración coincide con lo que está detrás de la puerta, la cerradura se abre. Esto no se trata de esfuerzo físico ni de obsesión mental. La llave no se fuerza, se afina. Piensa en una llave real. Si está mal cortada, no entra. Si entra pero no encaja bien, no gira. Y si gira con dificultad, la puerta se abre a medias. Solo cuando la llave está perfectamente alineada con la cerradura, la apertura es fluida. En términos internos, solo cuando tu conciencia y tus emociones están alineadas con lo que deseas, la realidad fluye. ¿Por qué no basta con empujar la puerta? Mucha gente vive intentando empujar la puerta con fuerza. Trabajan sin descanso pensando que el esfuerzo abrirá todo. Repiten afirmaciones sin sentirlas realmente. Persiguen sus metas con ansiedad y miedo a perderlas. Pero Jacobo decía que empujar no abre nada. La cerradura no responde a la fuerza, sino a la coherencia interna. Esto es clave. La llave no se construye empujando la puerta, se construye afinando tu vibración. La llave y el pliegue del espacio interno. Aquí entra la relación con la idea de doblar el espacio interno. Cuando pliegas tu percepción y acercas lo que parece lejano, estás ajustando la forma de tu llave. Cada ajuste interno es un corte preciso que permite que encaje mejor. Si tu llave está hecha desde la escasez, la ansiedad o la impaciencia, la cerradura no gira. Si tu llave está hecha desde la calma, la claridad y la certeza, la cerradura se abre con suavidad. Historias y ejemplos. Imagina dos personas con la misma meta: encontrar un nuevo trabajo. Una lo busca desde la desesperación, convencida de que es muy difícil y que las oportunidades son escasas.
Cada acción que toma refuerza la tensión. Esa llave tiene cortes desalineados y por más que empuje, la cerradura se resiste. La otra persona trabaja en su percepción interna, se visualiza ya desempeñando el rol que quiere, ajusta su energía a la confianza, se enfoca en lo que puede aportar. Esa llave está bien cortada. Cuando la introduce en la cerradura, que es la misma, la puerta cede con naturalidad. La diferencia no es la puerta, sino la llave. La llave correcta ya existe. Grinberg insistía en que la llave correcta no se crea desde cero, ya existe en tu interior. Lo único que necesitas es recordar su forma, y eso se logra sintonizando con estados internos que alineen tu conciencia. La llave no es algo que tengas que buscar en otro lugar, es algo que debes desempolvar, pulir y usar con la intención correcta. ¿Por qué la llave es diferente para cada puerta? No todas las puertas se abren con la misma llave. Esto significa que para cada meta o situación hay un estado interno específico que debes cultivar. La llave para la paz puede ser soltar el control. La llave para la abundancia puede ser cultivar gratitud y sensación de suficiencia. La llave para el amor puede ser abrirte a recibir y confiar. La cerradura no cambia, pero tu llave sí se ajusta según la puerta que quieres abrir. La llave como metáfora práctica. Esta metáfora es útil porque evita la confusión de creer que hay que forzar la realidad. No se trata de golpear la puerta ni de insistir ciegamente. Se trata de trabajar en el único lugar donde puedes dar forma a la llave, tu interior. Grinberg decía que cada emoción coherente, cada pensamiento alineado y cada acción en armonía con lo que quieres es un corte preciso en la llave. Cuando todos esos cortes encajan, no hay puerta que no se abra. Ejemplos cotidianos de doblar el espacio interno. Aquí no será teoría abstracta, sino experiencias que cualquiera pueda reconocer en su vida para que digan: ah, entonces yo ya he hecho esto sin darme cuenta. Esto conecta profundamente porque lo hace cercano, aplicable y revelador. Ejemplos cotidianos de doblar el espacio interno, versión extensa. Jacobo Grinberg decía que doblar el espacio interno no es una técnica extraña que solo se logra en meditaciones profundas. En realidad, es algo que todos hemos hecho en algún momento, aunque sin darnos cuenta. A veces ocurre en segundos, otras en situaciones tan simples que ni siquiera las asociamos con un acto de conciencia. 1. Cuando dejas de perseguir algo y llega. Seguro te ha pasado. Estás buscando una solución, una idea o una respuesta. Te obsesionas con encontrarla, revisas 1000 opciones, piensas sin parar y nada. Hasta que un día te rindes, dices: ya basta, lo dejo por ahora. Y justo en ese momento, sin buscarlo, la solución aparece. ¿Qué pasó ahí? En ese instante de rendición, tu espacio interno se dobló. La tensión que sostenía la distancia desapareció. Ya no estabas proyectando la meta en un lugar lejano. Al soltarla, la acercaste. Este es uno de los ejemplos más claros de doblar el espacio interno. Reducir la distancia interna al dejar de empujar la puerta y permitir que se abra sola. 2. Cuando te adelantas emocionalmente a una meta. Piensa en un momento en que lograste algo que querías. ¿Recuerdas cómo actuabas antes de que llegara? Muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir como si ya tuviéramos aquello que deseamos. Nos vestimos diferente, hablamos con más seguridad, tomamos decisiones como si ya estuviéramos en ese lugar. En ese estado, tu espacio interno no estaba diciendo algún día, estaba diciendo: ya estoy ahí. Y al hacerlo, doblaste el espacio interno, trayendo la meta a tu presente. 3.
Cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conocías. Esa sensación de familiaridad instantánea con una persona nueva es otro ejemplo de doblar el espacio interno. En ese momento, tu conciencia conecta con una versión de ti donde ya existe una relación, un vínculo o un entendimiento previo. No es magia, es un ajuste interno que elimina la distancia emocional. Por eso la relación avanza rápido, como si hubieras reducido meses o años de conocer a alguien a unas pocas horas. Cuarta, cuando una oportunidad aparece de la nada. A veces creemos que una oportunidad llegó de forma casual. Un trabajo, una invitación, una coincidencia. Pero Greenberg decía que lo que en realidad ocurre es que nuestro espacio interno ya estaba alineado con esa oportunidad antes de que apareciera. En otras palabras, la puerta ya estaba abierta internamente. Por eso, cuando llega la oportunidad, no parece forzada. Encaja con naturalidad. 5. Cuando una emoción intensa transforma una situación. Hay momentos en los que una emoción poderosa cambia de golpe la dirección de nuestra vida. Puede ser una revelación en medio de un problema, un acto de coraje inesperado, un instante de amor profundo que nos hace tomar decisiones distintas. En esos momentos, la emoción actúa como la fuerza que dobla el espacio interno, rompiendo patrones y acercando experiencias que parecían imposibles. 6. Cuando el tiempo parece acelerarse o desacelerarse. Seguro has tenido días en los que el tiempo vuela y otros en los que parece detenerse. En esos momentos, tu espacio interno está experimentando el tiempo de manera distinta. Cuando estás alineado con una experiencia, las horas pasan sin sentir la espera. Tu espacio interno ya está cerca de lo que quieres y por eso no sientes la distancia. Cuando estás desconectado, cada minuto parece largo porque la meta sigue proyectada lejos. 7. Cuando actúas como si. Este es uno de los ejemplos más prácticos y potentes. Tal vez alguna vez te has vestido, hablado o comportado como si ya estuvieras en el escenario que deseas. Como si ya tuvieras el trabajo. Como si ya estuvieras sanando. Como si ya vivieras en la abundancia. Ese como si es una herramienta natural para doblar el espacio interno. No finges. Estás moldeando tu percepción para que la meta esté presente ahora. 8. Cuando dejas de mirar los obstáculos y te enfocas en el resultado. Muchas personas viven enfocadas en todo lo que separa su situación actual de su meta, pero hay momentos en los que, sin darse cuenta, cambian el enfoque. Dejan de contar obstáculos y comienzan a imaginar el resultado como algo inevitable. Ese cambio de enfoque es un doble invisible. El mapa interno se pliega y lo que parecía una serie interminable de pasos se convierte en un trayecto más corto. 9. Cuando tomas una decisión que cambia todo. Greenberg decía que las decisiones son puertas. A veces, una sola decisión bien alineada dobla años de distancia interna en segundos. Por ejemplo, decidir terminar una relación que no te permite crecer, aceptar una oportunidad inesperada, mudarte, invertir en algo importante para ti. En el instante de decidir, tu espacio interno cambia y la realidad responde rápidamente. 10. Cuando recuerdas que ya lo lograste en otro momento. Un ejemplo sutil, tal vez estás enfrentando un reto ahora, pero recuerdas un momento pasado en el que superaste algo similar. Ese recuerdo trae la energía de una versión de ti que ya cruzó ese puente. En ese instante, doblas el espacio interno, acercando la sensación de capacidad, confianza y éxito a tu momento presente. ¿Cómo se dobla realmente el espacio interno?
Jacobo Greenberg decía que el espacio interno no es una estructura rígida, no es un muro ni una caja cerrada. Es más bien como una tela invisible que sostiene tu manera de ver y sentir la vida. Esa tela está compuesta por tus creencias, tus emociones, tus hábitos de pensamiento y la manera en que interpretas lo que te sucede. Doblar el espacio interno no significa forzar esa tela, sino saber moverla, como quien ajusta un mapa o pliega un lienzo para acercar dos puntos que parecían lejanos. Primer paso, reconocer que el espacio interno es flexible. El primer obstáculo es creer que tu realidad es fija. La mayoría de las personas piensan, así son las cosas y no puedo cambiarlas. Pero Greenberg enseñaba que la realidad que experimentas es una traducción de tu percepción, y tu percepción es maleable. Si puedes cambiar la forma en que interpretas algo, cambias la manera en que lo sientes. Si cambias la manera en que lo sientes, cambian tus acciones. Si cambian tus acciones, cambia lo que experimentas. El espacio interno se dobla porque no es sólido. Es una proyección mental y emocional que puedes reorganizar. Segundo paso, identificar el punto actual y el punto deseado. Doblar el espacio interno requiere dos puntos de referencia. First, tu situación actual. Dusra, la experiencia o estado que deseas. Imagina tu espacio interno como un mapa. El punto donde estás es un marcador aquí y ahora. El punto donde quieres llegar es otro marcador que normalmente tu mente coloca lejos. Doblar es traer esos dos puntos hasta que se toquen. Esto no es un proceso físico, es una operación emocional y perceptiva. Tercer paso, acortar la distancia emocional. El espacio interno se dobla desde la emoción. Si tu meta te genera ansiedad, desesperación o sensación de escasez, tu mapa interno coloca esa meta lejos. Si logras sentir la emoción de tenerla cerca, calma, certeza, gratitud anticipada, la distancia se acorta. Greenberg insistía en que la emoción correcta es el pegamento del pliegue. Si puedes sentir ahora lo que sentirías allí, el espacio se dobla. Cuarto paso, crear el pliegue con la atención. La atención es la herramienta práctica que dobla la tela de tu espacio interno. Si mantienes tu atención en la ausencia de lo que deseas, la tela se estira y la distancia aumenta. Si colocas tu atención en la experiencia de tenerlo aquí, la tela se pliega y los dos puntos se encuentran. Este no es un acto instantáneo, es un ajuste que requiere práctica. Volver la atención al estado que quieres cada vez que tu mente intente estirar la tela de nuevo. Quinto paso, actuar desde el espacio ya doblado. Doblar el espacio interno no termina en la visualización. Una vez que sientes que los puntos están cerca, debes actuar como si el pliegue ya estuviera hecho. Esto no significa fingir, sino tomar decisiones y comportarte desde la versión de ti que ya está en contacto con ese estado o meta. Por ejemplo, si doblas tu espacio interno hacia la abundancia, empiezas a actuar con menos miedo a la carencia. Si doblas hacia la paz, respondes con calma en situaciones que antes te alteraban. Si doblas hacia la salud, eliges acciones que reflejan cuidado y respeto por tu cuerpo. Las acciones alineadas son las que mantienen el pliegue estable. El error más común al doblar el espacio interno. Greenberg advertía que muchas personas intentan doblar el espacio interno desde la necesidad urgente, y eso produce el efecto contrario. La necesidad extrema refuerza la idea de distancia. Por eso, el pliegue no se hace con tensión, sino con suavidad. Es como doblar un papel fino. Si lo haces con fuerza, se rompe. Si lo haces con paciencia, se acomoda. La sensación del espacio doblado. ¿Cómo sabes que lo has logrado? No hay fuegos artificiales ni cambios dramáticos inmediatos.
La señal más clara es una sensación de calma y certeza. Dejas de sentir que lo que quieres está allá y comienzas a sentir que está aquí, en camino, inevitable. En ese momento el espacio interno está doblado y la distancia ha desaparecido en tu percepción. Mantener el pliegue, doblar el espacio interno, es un acto repetible. El pliegue puede soltarse si dejas que la duda y la ansiedad vuelvan a estirar la tela. La clave es volver a la sensación cada vez que notes que la distancia reaparece. Grinberg lo explicaba así: el pliegue se mantiene donde mantienes tu atención. Si tu atención regresa al miedo, el espacio se estira de nuevo. Si tu atención permanece en la certeza, el pliegue se sostiene. Ejemplo práctico. Supongamos que quieres atraer una oportunidad profesional. Tu situación actual es la falta de esa oportunidad. Tu situación deseada es tenerla. En tu espacio interno, eso está lejos. Doblarlo implica, first, visualizarte ya en la oportunidad. Dusra, sentir la emoción de estar en ese lugar. Munram, mantener tu atención en la certeza de que es parte de tu realidad. Nangavde, actuar desde esa sensación, prepararte, hablar, moverte como alguien que ya está ahí. No estás engañándote, estás alineando tu vibración interna para que los puntos del mapa se unan. El papel de las emociones en el pliegue. Jacobo Grinberg decía que el pliegue del espacio interno no ocurre en la mente, ocurre en la emoción. Esto sorprende a muchos, porque tendemos a pensar que basta con visualizar o pensar en positivo, pero él insistía en algo claro. La emoción es la fuerza que dobla, la que acerca dos puntos que parecían imposibles de unir, porque la emoción es la fuerza del pliegue. Imagina que tu espacio interno es como una tela fina. La mente es la mano que intenta doblarla, pero la mano sola no puede mantener el pliegue. Necesita un peso, algo que lo fije. Ese peso es la emoción. Si visualizas un deseo pero no sientes nada al respecto, el pliegue se suelta. Pero si al visualizarlo despiertas una emoción profunda, calma, alegría, gratitud, esa emoción actúa como un peso invisible que sostiene la tela en su nueva forma. La emoción no solo sostiene el pliegue, lo imprime en tu cuerpo y en tu energía. Es lo que hace que la experiencia deje de ser una idea y empiece a sentirse real. Emociones que acercan versus emociones que alejan. Grinberg diferenciaba entre dos grupos de emociones. Emociones que acercan: gratitud anticipada, calma, entusiasmo, certeza, amor. Estas emociones pliegan el espacio interno porque generan una vibración compatible con la meta. Emociones que alejan: ansiedad, desesperación, miedo, frustración. Estas emociones estiran la tela, reforzando la sensación de distancia. Aquí está la clave. No se trata de forzarte a sentir emociones positivas, sino de crear el ambiente interno donde esas emociones surjan de manera natural. La gratitud anticipada como ancla del pliegue. Una de las emociones más potentes para doblar el espacio interno es la gratitud anticipada. La gratitud tiene una particularidad. Cuando agradeces algo, tu mente y tu cuerpo actúan como si eso ya fuera real. Por eso, cuando agradeces por una meta como si ya estuviera aquí, tu espacio interno deja de percibirla como lejana y la siente como presente. El pliegue se hace sólido. La calma como estabilizador. Otra emoción clave es la calma. Cuando hay calma, no hay urgencia. La calma envía un mensaje al espacio interno. Esto ya está asegurado. No necesito correr. La calma estabiliza el pliegue porque evita que la ansiedad lo deshaga. El entusiasmo como acelerador. El entusiasmo funciona como una corriente que impulsa el movimiento.
Cuando te entusiasmas de manera genuina con la idea de que tu meta está cerca, tu energía cambia y tus acciones empiezan a alinearse. El entusiasmo no es euforia desbordada, es una vibración sostenida que te mantiene conectado al pliegue sin agotarte. Ejemplo práctico: emociones en acción. Imagina que tu meta es atraer una nueva oportunidad laboral. Si piensas en ella con desesperación, tu espacio interno proyecta la meta lejos. Si piensas en ella con gratitud, calma y entusiasmo, tu espacio interno proyecta la meta cerca. En ese estado hablas, te mueves y actúas como si ya estuvieras en la energía de esa oportunidad. Esto no solo mantiene el pliegue, abre caminos en tu realidad externa. ¿Cómo invocar la emoción correcta? Greenberg enseñaba que no siempre tienes que crear la emoción desde cero. Puedes recordarla. Recuerda un momento de tu vida en el que sentiste gratitud profunda. Revive una ocasión en la que experimentaste calma genuina. Reconecta con una experiencia en la que sentiste entusiasmo. Cuando revives esas emociones, tu cuerpo responde igual que si estuvieran ocurriendo ahora. Y desde ahí, enfocas esa emoción hacia la meta que quieres doblar. Emoción y cuerpo, el lenguaje profundo del pliegue. La emoción no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Por eso, doblar el espacio interno implica sentir en el cuerpo cómo se siente ya tener lo que deseas. Si es paz, siente tu respiración más profunda. Si es abundancia, siente la ligereza en tu pecho. Si es amor, siente el calor en tu corazón. El cuerpo es el escenario donde la emoción fija el pliegue. El error común: fingir la emoción. Greenberg advertía que fingir emociones no dobla nada. Repetir frases positivas sin sentirlas no genera el peso suficiente. La emoción tiene que ser auténtica, aunque al principio sea sutil. Incluso una pequeña chispa genuina de gratitud o calma es más poderosa que un intento de euforia artificial. Mantener la emoción viva. La emoción que dobla el espacio interno no es un estallido momentáneo. Es una vibración que puedes sostener con suavidad. Esto no significa que tengas que estar feliz todo el día. Significa que cada vez que pienses en tu meta, la recuerdes desde la sensación correcta. Ese recordatorio es lo que mantiene el pliegue vivo. El riesgo de no doblar el espacio interno, versión extensa. Jacobo Greenberg decía que la mayor ilusión que vivimos no es la idea de que la realidad es sólida, sino la idea de que la realidad no puede cambiar. Cuando no aprendes a doblar tu espacio interno, te quedas atrapado en una sola configuración de la vida, como si estuvieras dentro de una habitación con las ventanas cerradas, creyendo que eso es todo lo que existe. El riesgo más grande de no doblar el espacio interno no es que no alcances tus metas. El riesgo real es quedarte viviendo dentro de un mapa que no sé. Mueve, creyendo que las distancias son eternas y que los cambios son imposibles. Primero, vivir atrapado en una distancia que nunca se acorta. Cuando no doblas tu espacio interno, la distancia entre tú y lo que deseas se mantiene intacta. Si crees que la paz interior llegará cuando todo esté en orden afuera, siempre parecerá lejana. Si crees que la abundancia llegará cuando tengas más tiempo, más suerte o más esfuerzo, siempre estará lejos. Si crees que la sanación llegará cuando todo cambie alrededor, la mantendrás proyectada en el futuro. Greenberg decía que este es el riesgo más silencioso: vivir con la esperanza puesta en un mañana que nunca llega, porque internamente nunca pliegas la distancia. Segundo, reforzar patrones que sostienen la distancia. Cuando no doblas el espacio interno, tus pensamientos, emociones y acciones empiezan a funcionar como guardianes de la distancia.
Hablas como si estuvieras lejos de tu meta. Tomas decisiones desde la escasez o la inseguridad. Actúas con la energía de todavía falta mucho. Estos patrones no solo no acortan la distancia, la fortalecen. Es como remar en dirección contraria sin darte cuenta. Tercero, vivir en la espera eterna. Uno de los riesgos más dolorosos es la espera. La espera que no se siente activa, sino pesada. Esa sensación de que la vida está en pausa hasta que algo ocurra. Seré feliz cuando, tendré paz cuando, podré disfrutar cuando. Greenberg advertía que la espera eterna es una trampa de percepción. Al proyectar la meta fuera del presente, nunca la vives, aunque llegue. Porque cuando llega, la mente ya está buscando otra meta lejana. Cuarta, desconexión con el presente. No doblar el espacio interno te mantiene atrapado en una búsqueda constante, y esa búsqueda consume tu energía, porque siempre estás mirando hacia un punto que parece distante. El riesgo es que pierdes la conexión con el único lugar donde el pliegue puede hacerse, aquí y ahora. 5. Sentir que la vida es un camino demasiado largo. Greenberg decía que quienes no doblan su espacio interno sienten que la vida es una escalera interminable. Cada meta es un peldaño más, y nunca hay un descanso porque la cima siempre está más arriba. El riesgo es que vives agotado, creyendo que el trayecto es mucho más difícil de lo que en realidad es, cuando en verdad podrías acortar caminos doblando tu mapa interno. 6. La rigidez emocional y mental. Cuando no aprendes a doblar el espacio interno, te vuelves rígido. Crees que la vida solo puede avanzar en línea recta, que todo debe ocurrir paso a paso, sin atajos. El riesgo es que dejas de estar abierto a coincidencias, a oportunidades inesperadas, a soluciones creativas, y esa rigidez cierra puertas que podrían haberse abierto con un ajuste interno. 7. Vivir repitiendo la misma realidad. El riesgo más grande es vivir en un patrón repetitivo. Cuando no doblas el espacio interno, cada año es parecido al anterior. Las experiencias cambian en apariencia, pero la sensación interna es la misma. Los mismos problemas, los mismos bloqueos, la misma sensación de no llego todavía. Greenberg decía que esta repetición no es destino. Es un espacio interno sin pliegues, incapaz de acceder a nuevas configuraciones de la realidad. La esperanza que no se materializa. Vivir sin doblar el espacio interno es como estar frente a una puerta con la llave en la mano y no usarla. Deseas que la puerta se abra, incluso sueñas con lo que hay detrás, pero nunca haces el pequeño movimiento interno que la destraba. El riesgo es que la esperanza se convierte en un lugar cómodo pero estéril. Sueñas, imaginas, esperas, pero no cambias tu experiencia. Perfecto. Vamos a cerrar el guión con una conclusión extensa y una moraleja potente, en el estilo que conecta profundamente con tu audiencia. Pausado, emotivo, con frases que resuenen después de escuchar el video y que refuercen la sensación de que recibieron una enseñanza transformadora. Quiero que, antes de cerrar este viaje, respires profundamente. Siente tu cuerpo aquí y ahora y observa cómo, a lo largo de estas palabras, tu espacio interno ya ha comenzado a moverse. Puede que no lo notes de manera espectacular, pero algo se ha desplazado. Una idea, una emoción, una percepción. Jacobo Greenberg decía que la verdadera transformación no siempre llega con estruendo, sino con ajustes silenciosos en el espacio interno. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando entiendes la llave. El mundo externo comienza a moverse porque tú ya no estás mirando desde el mismo punto. Doblar el espacio interno no es una fantasía. Es una manera de dejar de esperar que la vida recorra kilómetros para acercarte lo que sueñas.
es la comprensión de que esa distancia nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Y si está dentro, entonces puedes plegarla, puedes acercarla, puedes hacerla desaparecer. Pero quiero dejarte algo muy claro. El pliegue no se hace una sola vez, es un hábito de percepción. Cada día tendrás la oportunidad de estirar la tela con dudas, con miedo, con ansiedad, o de doblarla con calma, gratitud y certeza. Cada momento es una elección, vivir sintiendo que todo está lejos o vivir como si ya estuvieras en contacto con lo que quieres. La moraleja de todo este viaje es simple pero profunda. La llave que abre todas tus puertas no está afuera. Está en tu forma de mirar, sentir y habitar tu espacio interno. La vida no se trata de forzar puertas cerradas, sino de afinar tu llave hasta que encaje. Y cuando encaja, la cerradura cede sin esfuerzo. Así que la próxima vez que sientas que lo que deseas está lejos, recuerda, no necesitas recorrer un camino interminable. Solo necesitas doblar tu mapa interno hasta que ese punto que parecía inalcanzable toque el lugar donde estás ahora. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de algo poderoso. No estabas caminando hacia tus sueños. Ellos ya estaban caminando hacia ti. Perfecto. Vamos a hacer la despedida emocional, cuidando que suene cálida, íntima y alineada con todo el tono del guión. Así dejamos a tu audiencia con la sensación de haber vivido algo profundo, pero también con la curiosidad y apertura para seguir contigo en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por haberte regalado este tiempo para escuchar, reflexionar y sobre todo, sentir. No todos se detienen a mirar su espacio interno. No todos se atreven a reconocer que lo que les separa de lo que desean no está afuera, sino dentro. Pero tú lo hiciste hoy. Quiero invitarte a que no dejes que esto quede solo en palabras. Observa cómo te sientes ahora. Tal vez hay calma, tal vez hay curiosidad, tal vez hay una certeza pequeña, casi silenciosa, de que las cosas están más cerca de lo que creías. Esa sensación es el inicio del pliegue. No intentes forzarlo, no intentes controlarlo. Solo recuerda en tu día a día que la llave siempre está contigo. Y cada vez que la vida parezca cerrarte una puerta, no golpees, no empujes. Respira y pregúntate, ¿cómo puedo doblar mi espacio interno para abrir esto desde adentro? Si este mensaje resonó contigo, me encantará leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿qué puerta quieres abrir ahora? Tal vez escribirlo sea tu primer pliegue consciente. Y si quieres seguir explorando las llaves de Jacobo Greenberg y las formas en que tu espacio interno puede transformar todo lo que te rodea, te espero en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu llave, cuida tu percepción y recuerda, la realidad más cercana es la que te atreves a doblar hacia ti.